El trono de Salomón brillaba como ningún otro en la historia, resplandeciente, con oro, custodiado por leones y establecido por la mano del mismo Dios. Su sabiduría moldeaba la justicia, sus oraciones atraían la gloria del Señor, y su reino se convirtió en la envidia de las naciones. Sin embargo, en la luz deslumbrante de su reinado, las Escrituras revelan una sombra que pocos se detienen a notar, una presencia cercana al trono. Una reina cuya influencia no fortaleció su devoción, sino que lentamente redirigió su corazón. La Biblia no resalta su nombre, pero expone su impacto. Altares levantándose para dioses prohibidos fuera de la ciudad, la lealtad de un rey desviándose del Señor y un reino destinado a dividirse. Esta noche, desvelamos a la mujer cuyo poder silencioso transformó la era más grande de Israel en su advertencia más grande. Esta es la historia de la reina oculta en las sombras del trono de Salomón. Antes de comenzar, tómate un momento para dar me gusta a este video, dejar tu comentario abajo, suscribirte para más revelaciones bíblicas y compartir esta historia para que otros aprendan de la sabiduría encontrada en la Escritura. Ahora, entremos en los patios reales de Jerusalén y revelemos la influencia que cambió a una nación. El trono de Salomón no se levantó por genio humano ni por ambición real, sino por el aliento de una promesa divina. Generaciones antes, Dios había mirado a David, el rey pastor que gobernó con un arpa y una espada, y habló un pacto que resonaría por la eternidad. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. El reinado de Salomón era el cumplimiento viviente de ese juramento. No era un monarca hecho a sí mismo, sino el heredero escogido de un plan divino. Su ascenso llegó por medio de la paz, no de la sangre. Mientras la mayoría de los reinos eran forjados en guerra, Salomón heredó una nación finalmente en reposo, sus enemigos derrotados, sus fronteras seguras, su pueblo unificado. Israel había salido de la supervivencia y entrado en el esplendor. El trono de Salomón no se erigió como un monumento al triunfo político, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios. Cada viga de cedro en su palacio, cada vaso de oro en el templo, cada cántico entonado en Jerusalén declaraba que la promesa dada a David había llegado a su hora. Pero el corazón de Salomón no se contentaba con riqueza o dominio. En su primera oración como rey, cuando el Señor se le apareció en un sueño en Gabaón y le ofreció todo lo que deseara, Salomón no pidió ejércitos ni poder. Pidió sabiduría, la capacidad de discernir justicia y guiar correctamente al pueblo de Dios. Esa sola petición lo definió. Dios le concedió más de lo que pidió: un corazón entendido, riquezas más allá de toda medida y honor incomparable entre los reyes. La fama de su brillantez se extendió por los imperios. Desde Egipto hasta Babilonia, gobernantes enviaron enviados con regalos solo para presenciar al hombre cuya sabiduría podía desentrañar acertijos y cuyas decisiones convertían el caos en paz. Bajo el gobierno de Salomón, el templo se levantó como una montaña de luz, sus muros respirando con el aroma del incienso y los cantos de los sacerdotes. El oro fluía por las calles de Jerusalén hasta que la plata parecía sin valor. El comercio floreció. El conocimiento se profundizó, y por primera vez en la historia, Israel se erigió como un faro cultural y espiritual para las naciones. Era la edad dorada prometida a Abraham, un reino, donde la bendición fluía hacia todas las naciones de la tierra. Pero aun mientras la luz de la prosperidad deslumbraba al mundo, una verdad silenciosa comenzaba a moverse bajo la superficie. La bendición divina exige vigilancia espiritual. El mismo corazón que ora por sabiduría debe mantenerse alerta contra el orgullo. El mismo trono ungido por Dios debe guardarse de influencias que se introducen sin ser notadas, porque las bendiciones, cuando no se protegen, pueden convertirse en trampa, y la sabiduría, cuando es halagada, puede desviarse hacia la necedad. Dentro de este resplandor, ya estaban presentes las semillas del peligro. El trono que reflejaba la promesa del cielo pronto proyectaría su propia sombra, la sombra de una reina cuya influencia pondría a prueba los límites de la devoción de Salomón y revelaría cuán frágil puede volverse incluso el corazón más sabio cuando deja de guardar su pacto con Dios. Los primeros años del reinado de Salomón se desarrollaron como una sinfonía divina, cada nota armonizando reverencia, sabiduría y prosperidad.
El joven rey gobernaba con una seguridad tranquila nacida no de la ambición sino del llamado divino. Su primer y mayor acto de devoción fue cumplir el sueño de su padre David: construir una morada para el Señor. Guiado por revelación y alimentado por un propósito inquebrantable, Salomón ordenó la construcción del templo, una obra maestra que se convertiría en el corazón de la fe y la identidad de Israel. Tomó 7 años completarlo. Los mejores cedros fueron traídos desde el Líbano. Las piedras fueron talladas en silencio para que ningún martillo sonara dentro del recinto sagrado, y el oro cubrió cada superficie, hasta que el santuario interior resplandeció como el amanecer. Cuando el arca del pacto fue llevada al lugar santísimo, la gloria del Señor descendió en una nube tan radiante que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie para ministrar. El cielo había tocado la tierra, y Jerusalén quedó establecida como el lugar del encuentro. Desde ese día, la fama de Salomón se extendió mucho más allá de las fronteras de Israel. Su sabiduría asombraba a gobernantes y eruditos por igual. Su administración conectó naciones por rutas comerciales que alcanzaban desiertos y mar. Una flota de barcos zarpó desde Ezión-Geber hacia Ofir, regresando con tesoros que deslumbraron a la corte real: oro, plata, marfil, especias y piedras preciosas. La plata se volvió tan común como las piedras en Jerusalén, y el pueblo prosperó más allá de todo lo que sus antepasados habían imaginado. Cultural y espiritualmente, el reino floreció. Poetas y músicos llenaron los patios con alabanzas, arquitectos levantaron monumentos de belleza, y eruditos registraron los dichos de un rey cuya comprensión parecía tocada por el cielo. Las naciones que alguna vez se burlaron de Israel ahora miraban hacia Jerusalén en busca de consejo. La promesa hecha a Abraham, que Israel sería bendición a las naciones, se estaba desarrollando ante los ojos del mundo. Sin embargo, en medio de este resplandor, algo sutil comenzó a cambiar. La paz, aunque gloriosa, puede adormecer la vigilancia que la dificultad una vez afiló. En la tranquila comodidad del éxito, la alerta espiritual de Salomón empezó a disminuir. La influencia llegó silenciosamente a través de admiración y alianzas, pidiendo solo pequeñas concesiones. Gobernantes extranjeros buscaban amistad mediante tratados matrimoniales. Enviados que traían regalos venían no solo con oro sino con Dios. Cada alianza parecía inofensiva, incluso sabia, una estrategia para asegurar la paz. Pero la paz construida sobre una devoción dividida nunca es segura. El rey que una vez oró únicamente por sabiduría ahora comenzó a escuchar otras voces. Voces que no hablaban de pacto sino de conveniencia, no de santidad sino de armonía. Dentro de esa paz, una presencia se acercó, una reina cuya sombra un día oscurecería su trono. Los reyes rara vez reinan aislados, y el trono de Salomón, magnífico como eran, se mantenía aparte de la red de alianzas que sostenía a los imperios antiguos. En aquellos días, el matrimonio no era simplemente un vínculo de afecto, sino un acto de diplomacia. Cada unión real sellaba un acuerdo, aseguraba una frontera, o abría una ruta comercial. Salomón, conocido por su sabiduría, usó estas alianzas para expandir la influencia de Israel sin derramamiento de sangre. Era estrategia envuelta en esplendor. Una por una, princesas extranjeras entraron por las puertas de Jerusalén. Sus llegadas se marcaban con desfiles, regalos y celebraciones públicas. De Moab y Amón llegaron hijas de reyes cuyos antepasados habían sido enemigos de Israel. De Edom vinieron mujeres reales descendientes de Esau. Desde Sidón llegaron mujeres criadas bajo la sombra de templos costeros. Y desde Egipto llegó la más famosa de todas, la hija del faraón. Su llegada, la princesa egipcia en la ciudad de David, anunció al mundo que Israel ahora estaba en el centro del pueblo. La princesa egipcia entró en el palacio de Salomón adornada en oro, vestida con el fino lino del Nilo, y sus sirvientas hablaban la lengua antigua de los faraones. Traía consigo la gracia, el arte y la sofisticación de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Para el pueblo de Israel, parecía que Dios mismo había exaltado a su rey a la cima del prestigio mundial, pero la Escritura ofrece un detalle silencioso que revela algo más profundo. Salomón le construyó una casa separada de la ciudad de David, diciendo: mi esposa no morará en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares son santos.
Incluso entonces, Salomón percibía el peligro. Aunque la amaba, sabía que su herencia llevaba creencias incompatibles con el pacto de Yahvé. La separación no era simplemente práctica, era espiritual. Sin embargo, con el paso de los años, el palacio siguió llenándose. Cada nueva esposa traía más que belleza y alianza. Traía su cultura, sus costumbres y sus dioses. Los pasillos de Jerusalén comenzaron a resonar con nuevos idiomas, nuevas canciones y nuevos rituales. Lo que comenzó como un triunfo diplomático, pronto se convirtió en una prueba de resistencia espiritual. Las fiestas que antes se centraban en las ofrendas a Yahvé, ahora se mezclaban con ceremonias desconocidas. El incienso reservado para el templo se quemaba ahora para ídolos extranjeros. La ciudad que antes cantaba los salmos de David ahora murmuraba, con devociones en conflicto. Dentro del palacio de Salomón, cada habitación llevaba la influencia de un pueblo distinto, un altar distinto, una visión del mundo distinta. El corazón del rey de Israel, antes plenamente devoto al Señor, se convirtió en un lugar de encuentro para muchas creencias. Su sabiduría había abierto su corte al mundo, pero su apertura había dejado su espíritu sin guarda. La paz comprada por medio del compromiso pronto empezó a costar pureza. La misma diplomacia que aseguró las fronteras de Israel empezó a erosionar su alma. Lo que parecía unidad desde afuera era, en realidad, un palacio lleno de lealtades divididas. Una armonía construida sobre disonancias. Y entre esas muchas voces, una se elevó por encima de las demás. Su influencia no era ruidosa, sino perdurable. Su encanto no era violento, sino persuasivo. Su presencia alcanzaría más profundo que una alianza, más profundo que el afecto hasta el corazón mismo del rey. Ella se convertiría en la fuerza invisible que moldearía decisiones, desplazaría devociones y reescribiría el legado del gobernante más grande de Israel. Era la reina oculta en las sombras del trono de Salomón. De todas las mujeres que alguna vez presentaron ante el trono de Salomón, ninguna llegó con más misterio, majestuosidad o intelecto que la reina de Salomón. Su nombre resuena a través de la historia antigua, como el eco de una canción lejana, parte maravilla, parte leyenda. Gobernaba un reino vasto y próspero en las regiones meridionales de Arabia, probablemente centrado en lo que hoy es Yemen o Etiopía, una tierra que controlaba el comercio de incienso, oro y especias que cruzaban los desiertos. Sus caravanas se extendían por millas, llevando tesoros dignos del gobernante más poderoso de la tierra. No vino a comerciar ni a conquistar, vino a poner a prueba la sabiduría del rey de Israel, cuya fama había viajado mucho más allá de las fronteras de Canaán. Su viaje habría tomado meses, quizá más, cruzando las ardientes arenas de Arabia con una procesión resplandeciente en oro y custodiada por soldados y sirvientes. Cada paso de aquella expedición daba testimonio de su determinación. No vino a adular, sino a discernir la verdad. En su mundo, los reyes no se medían solo por su riqueza, sino por el favor divino. Si la reputación de Salomón era verdadera, si su sabiduría provenía realmente del cielo, entonces no era un simple monarca, era un portador de revelación divina. Cuando entró en Jerusalén, encontró una ciudad como ninguna otra. Las calles rebosaban prosperidad. El templo brillaba bajo el sol como una montaña de luz, y el pueblo prosperaba en paz. Dentro del palacio, encontró orden, dignidad y refinamiento. Sus sirvientes no eran esclavos oprimidos, sino asistentes gozosos. Los oficiales de su corte se conducían con honor. La magnitud y belleza de sus obras hablaban de una nación guiada por un propósito, no por el azar. Nada de lo que observó contradecía a los rumores que había oído. Cada detalle los confirmaba. La reina de Saba entonces comprometió a Salomón con preguntas diseñadas para probar su entendimiento de los misterios de la vida, el liderazgo y lo divino. Ella preguntaba, y él respondía, no con retórica ensayada ni halagos, sino con una claridad que revelaba una mente iluminada por Dios. La escritura registra que no hubo nada que ella preguntara que Salomón no pudiera explicar. El intercambio fue más que político, it was spiritual. Era la sabiduría encontrándose con la curiosidad, la verdad enfrentándose con el asombro. Abrumada por lo que presenció, la reina declaró, ni la mitad me fue dicha. Bendito sea el Señor tu Dios, que se deleitó en ti para ponerte en el trono de Israel. Esa declaración es profunda.
una gobernante extranjera criada entre otros dioses, reconoció públicamente a Yahvé como la verdadera fuente de la grandeza de Salomón. Sus palabras fueron un acto de reverencia, un reconocimiento de que el éxito de Israel no nació del poder humano, sino de la asociación divina. La tradición, especialmente en el folclore etíope y árabe, amplió su historia. Algunos afirmaban que su admiración por Salomón se convirtió en afecto, que le dio un hijo Menelik, quien más tarde llevaría el legado de sabiduría y quizá incluso el arca del pacto a Etiopía. Aunque estas tradiciones moldearon la historia y la fe regionales, el texto bíblico permanece silencioso sobre tales detalles. La escritura narra su historia con moderación y enfoque. Ella vio, fue movida a honrar al Dios de Israel y partió en paz. La visita de la reina de Saba no fue de seducción ni de subversión. Fue un momento de validación divina. No permaneció en el palacio de Salomón para influir en sus convicciones. No introdujo dioses extraños ni rituales foráneos. Ella dejó asombro, no idolatría. Su viaje sigue siendo el contraste puro frente a la influencia que después corrompería al rey. Su admiración magnificó la gloria de Dios, mientras que otra reina sin nombre y en sombras un día magnificaría el deseo humano. Por un breve y brillante momento, las naciones miraron hacia Jerusalén y vieron la luz del cielo reflejada en el trono de Salomón. La visita de la reina de Saba marcó la cima de esa gloria, el momento en que la sabiduría atrajo al mundo a la adoración. Pero más allá de su partida, cuando los perfumes de su caravana desaparecieron de las calles de Jerusalén, otro aroma comenzó a elevarse menos fragante, más peligroso, la presencia sutil de una reina cuya influencia no exaltaría a Dios, sino que alejaría silenciosamente a Salomón de él. La caída de Salomón no comenzó en un solo acto de rebelión, sino en la tranquila comodidad del éxito. La prosperidad, la paz y la admiración lo rodeaban como una corona de oro, pero incluso el oro puede pesar sobre el corazón. Las mismas bendiciones que una vez testificaron del favor de Dios comenzaron a embotar el filo de la vigilancia espiritual de Salomón. El hombre que una vez oró por sabiduría ahora encontraba su espíritu distraído por afectos, lujos y la admiración de quienes no conocían al Señor. Las leyes de Moisés habían advertido a los reyes de Israel que no multiplicaran esposas, caballos ni oro, no fuera que sus corazones se elevaran y se apartaran de Dios. Al principio, Salomón obedeció estos mandamientos entendiendo su propósito, pero conforme pasaron los años, la sabiduría dio paso a la racionalización. Cada matrimonio parecía justificado por la política, cada nueva alianza parecía estratégica. ¿Qué daño podría venir de pequeñas concesiones si aseguraban la paz? Pero el compromiso nunca es inofensivo. Comienza como tolerancia, se endurece en costumbre y termina en lealtad. Salomón, una vez el más sabio de los hombres, comenzó a doblar los principios que él mismo había enseñado. El autor de Proverbios, quien advirtió contra la seducción de la necedad, ahora entretenía la misma tentación que antes condenaba. El hombre que construyó una casa para la gloria de Dios, ahora construía casas para los deseos de otros. Pequeños santuarios aparecieron en los bordes de Jerusalén, primero ocultos, luego tolerados, luego aceptados. Altares a los dioses de las naciones vecinas se erigían bajo el mismo sol que brillaba sobre el templo del Señor. Los aromas de los holocaustos y del incienso se mezclaban con perfumes extranjeros, mientras la distinción entre santidad y compromiso se volvía tenue. El corazón del rey de Israel ya no era único en devoción, estaba dividido, desgarrado entre la fe y la fascinación. Y en algún lugar dentro de esa creciente división se encontraba la reina, cuya influencia se había vuelto inseparable del afecto de Salomón. Sus palabras calmaban su orgullo. Su presencia aliviaba su cansancio y sus tradiciones, aunque extrañas para Israel, parecían inofensivas bajo el velo del amor. Pero el amor sin discernimiento puede convertirse en la cadena más sutil de todas. Su persuasión no gritaba, susurraba, y Salomón, confiado en su sabiduría, no vio que su corazón se alejaba lentamente de aquel que se lo había dado. No fue una rebelión abierta, fue erosión lenta, constante y silenciosa. Un corazón antes lleno de entendimiento divino comenzó a razonar su camino alrededor de la obediencia. La convicción se suavizó en curiosidad. La curiosidad dio a luz al compromiso. El rey que una vez gobernó con rectitud ahora toleraba lo que Dios llamaba abominación, creyéndose lo suficientemente sabio como para controlar.
El cambio fue casi invisible al principio. El templo aún se mantenía en pie. Los coros aún cantaban, los sacrificios continuaban. Pero dentro de la sala del trono, el centro de la fe de Israel se estaba moviendo, no hacia ídolos de piedra, sino hacia los ídolos del afecto y la autosuficiencia. La sabiduría de Salomón podía gobernar naciones, pero no podía salvarlo de los deseos que se negaba a entregar. Esta fue la tragedia del desvío de un hombre sabio. No que olvidara a Dios, sino que intentó servir a dos señores. Sus labios aún pronunciaban reverencia, pero su corazón había comenzado a dividirse. Y en esa división, las semillas de su caída fueron sembradas, no por rebelión, sino por amor mal dirigido. Entre todas las alianzas que Salomón formó, una resultaría más peligrosa que cualquier ejército. Su unión con una princesa sidonia. Su pueblo, famoso por sus barcos y su arte, adoraba a Astarte, la llamada reina del cielo. A ella ofrecían incienso, imágenes talladas y sacrificios en ceremonias que mezclaban placer sensual con corrupción espiritual. Lo que la ley de Moisés ordenó a Israel destruir, Salomón ahora lo recibía en su palacio en nombre de la diplomacia. Al principio, el matrimonio parecía inofensivo, solo otra alianza para fortalecer el comercio a lo largo de la costa fenicia. Pero esta reina no trajo solamente bienes o cultura, cargaba con un sistema de creencias completo disfrazado de belleza. Los ritos de Astarte prometían fertilidad, prosperidad y éxtasis. Apelaban no a la razón, sino al deseo. Sus cantos eran seductores, sus rituales embriagadores, y lentamente comenzaron a susurrar por los pasillos de Jerusalén. La Biblia registra el punto de quiebre en una sola y devastadora línea, porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 5. Ese versículo marca el momento en que la devoción se dio al afecto, cuando el corazón del más grande rey de Israel se inclinó ante una influencia extranjera. La reina de Sidón logró lo que ningún imperio invasor pudo jamás conquistar: el alma del hombre que una vez contempló la gloria de Dios. Su influencia no llegó por medio del argumento, sino por la intimidad. No desafió la sabiduría de Salomón, la rodeó. Habló a sus emociones, no a su teología. Su risa llenó el silencio donde antes residía la oración. Su encanto suavizó la vigilancia que años de reverencia habían construido. Cada compromiso parecía pequeño, cada concesión justificada. Y mientras el amor difuminaba la convicción, la guerra invisible por el corazón de Israel se perdía dentro de su propio palacio. Pronto las colinas al oriente de Jerusalén soportaron nuevos altares, lugares altos dedicados a Astarte, a Chemos y a Moloch. Dentro de la vista del templo, un mapa del corazón dividido de Salomón. El mismo rey que había dedicado la casa de Dios ahora financiaba templos para ídolos. Las mismas manos que una vez escribieron: confía en el Señor con todo tu corazón, ahora colocaban piedras para falsos dioses. El reino aún brillaba en oro, pero su fundamento espiritual había comenzado a pudrir. La escritura nunca registra el nombre de la reina sidonia. El cielo, al parecer, se negó a inmortalizar aquello que llevó al sabio a la insensatez. Sin embargo, su sombra es inconfundible. Ella representa la forma de influencia más sutil y destructiva, la que no ataca la fe, sino que la reemplaza. No exigió que Salomón abandonara a Dios, simplemente lo invitó a compartir el trono de su corazón. Y al hacerlo, demostró que la devoción dividida es tan fatal como la rebelión abierta. A partir de su ejemplo, se estableció un patrón que resonaría a través de generaciones. Siglos después, otra princesa sidonia, Jezabel, repetiría la misma corrupción en el reino del norte, llevando nuevamente a Israel a la idolatría. Pero el patrón comenzó aquí, en el palacio de Salomón, bajo techos dorados y aire perfumado, donde el hombre más sabio con vida olvidó que el amor sin santidad se convierte en cautiverio. La reina de Sidón permanece como una advertencia eterna. La mayor amenaza para la fe no viene en forma de persecución o incredulidad, sino en la persuasión silenciosa del afecto, no anclado en la verdad. Ella no tomó el trono, simplemente permaneció junto a él hasta que el corazón del rey se volvió hacia él. Su legado no es de belleza sino de ceguera. Debajo de su encanto yacía la sombra que apagó la luz de la edad dorada de Israel. Y aunque su nombre se perdió en la historia, su espíritu permanece como recordatorio de que la influencia, una vez permitida cerca del trono, puede gobernar incluso a los reyes más fuertes.
Ella fue la reina oculta en las sombras del trono de Salomón. Y a través de ella, el reino dorado aprendió que la sabiduría sin obediencia es solo el comienzo de la... El declive del corazón de Salomón pronto se convirtió en el declive de su reino. Lo que comienza como un compromiso privado nunca permanece oculto por mucho tiempo. El trono que una vez reflejó sabiduría divina comenzó a resonar con lealtades divididas. El rey que una vez se había presentado ante el altar de Dios dedicando el templo con lágrima y temblor, ahora autorizaba altares que profanaban las mismas colinas de Jerusalén. La escritura pinta la tragedia con una claridad contundente. Entonces Salomón edificó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, y para Moloch, la abominación de los hijos de Amón. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 7. Estas no eran simples expresiones de tolerancia cultural, eran monumentos de corrupción espiritual. Quemos exigía sacrificios de sangre. Moloch devoraba a los infantes en el fuego. La misma tierra que había sido purificada para el culto a Yahvé ahora resonaba con los gritos de rituales paganos. Lo que había sido santificado por pacto ahora estaba manchado por el compromiso. Desde la distancia, el reino brillaba, el comercio florecía, la tesorería rebosaba y la arquitectura de la grandeza permanecía intacta. Pero lo que parecía fuerte en la superficie estaba hueco por dentro. La presencia que una vez llenó el templo con gloria había comenzado a retirarse. El silencio de Dios cayó sobre la ciudad dorada, no como ausencia, sino como advertencia. La luz que una vez atrajo a las naciones estaba apagando, y ningún esplendor podía ocultar la oscuridad creciente en su seno. Las decisiones de Salomón, moldeadas por el afecto y la política en vez de la obediencia, se extendieron por Israel como grietas que avanzan por una piedra. La paz que una vez unió a las 12 tribus comenzó a fracturar. Su administración, antes estable, se volvió inquieta. Viejos resentimientos tribales despertaron. El mismo pueblo que había celebrado su sabiduría ahora cuestionaba su liderazgo. Porque cuando el corazón del rey vacila, el corazón del reino le sigue. Y entonces llegó la voz del juicio. Dios habló no en trueno ni en fuego, sino mediante un decreto inquebrantable. Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, romperé sin falta el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, por amor a David tu padre, no lo haré en tus días. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 11 al 12, las palabras cayeron como piedra sobre oro. Eran justicia y misericordia entrelazadas justicia, porque el pecado debía ser confrontado, misericordia, porque Dios aún honraba su pacto con David. El reino no perecería, pero sí se dividiría. Después de la muerte de Salomón, las consecuencias se desarrollaron con dolorosa precisión. 10 tribus se separaron bajo Jeroboam, dejando solo a Judá y Benjamín bajo la casa de David. La unidad gloriosa de Israel se hizo añicos como vidrio. La edad dorada que comenzó en adoración terminó en rebelión, y la reina que una vez permaneció en las sombras del trono de Salomón se convirtió en testigo silencioso del colapso que su influencia había iniciado. Este fue el alto costo de la devoción dividida. Salomón había construido templos magníficos de piedra, pero descuidó la única estructura que realmente importaba, el fundamento espiritual de su corazón. Un reino puede soportar ejércitos, sequías y desastres, pero no puede permanecer en pie cuando su núcleo moral está fracturado. La paz sin pureza es una ilusión. La prosperidad sin obediencia es pasajera. Aún así, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios perduró. Él no borraría la línea de David ni abandonaría su promesa. Desde las ruinas del imperio de Salomón, la semilla de la redención aún se levantará. Siglos después, de la tribu de Judá, vendría otro hijo de David, no para reinar sobre oro y cedro, sino para reinar sobre corazones restaurados. El reino desgarrado por el pecado de Salomón sería un día restaurado por la obediencia de Cristo. El imperio de Salomón, magnífico pero frágil, permanece como un monumento a una verdad solemne. La brillante no puede proteger al corazón sin vigilancia, y el éxito no puede redimir la desobediencia. Las piedras doradas de Jerusalén permanecieron, pero debajo de ellas corrían fracturas labradas por el compromiso. El reino aún se erguía, pero ya se estaba rompiendo. Y en medio de todo, la reina permanecía invisible. Su nombre perdido, su influencia eterna, una sombra sobre el trono más brillante de la historia. A través de ella,
El hombre más sabio con vida aprendió que ninguna sabiduría puede superar las consecuencias del pecado. Y ningún poder puede sostener lo que la desobediencia ha comenzado a destruir. La historia de Salomón y la reina oculta en sus sombras revela una de las verdades más solemnes de toda la Escritura. No todo trono está hecho de piedra y oro, y no toda batalla se libra con espada. Algunos tronos existen dentro del corazón humano, y algunas guerras se libran dentro del alma. La mayor caída de Salomón no vino por ejércitos invasores ni traiciones políticas. Vino por influencia silenciosa, persuasiva, afectuosa, que transformó su devoción una concesión a la vez. La reina de Sidón no derrocó el gobierno de Salomón, lo transformó. Su poder no estaba en la fuerza, sino en la cercanía. Gobernó mediante el afecto, mediante la confianza que pasa por alto la razón. Su presencia enseña un principio espiritual que trasciende los reinos. La influencia en sí misma es un trono. Quien quiera, o lo que sea que obtiene el poder de moldear tus pensamientos, deseos y lealtades, ya ha comenzado a reinar sobre ti. La tragedia de Salomón no es una historia de ignorancia, sino de descuido. Él sabía lo que era correcto. Él mismo escribió las palabras que deberían haberlo salvado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sin embargo, no logró proteger la única cosa que la sabiduría no puede defender cuando queda sin resguardo: el afecto. El hombre que construyó el templo de Dios permitió que otros templos se levantaran, porque subestimó cuán sutilmente la influencia puede cambiar el alma. Dentro del palacio de Salomón existían dos tronos. Uno era visible, majestuoso, tallado en marfil, recubierto de oro, custodiado por leones, admirado por el mundo. El otro era invisible, el trono de su corazón, donde lealtades invisibles contendían por adoración. Y sobre ese trono invisible se sentaba la reina en las sombras, no como conquistadora, sino como consejera cuya persuasión llevaba el peso del amor. Este es el misterio de la influencia espiritual. No exige rendición, la invita. Rara vez grita, susurra. Disfraza el compromiso como compasión y la desobediencia como comprensión. El enemigo del alma no siempre destruye mediante el miedo, conquista mediante el afecto. Salomón no fue engañado por doctrina falsa, sino por devoción mal dirigida. No rechazó al Señor abiertamente. Simplemente permitió que algo más compartiera su luz. Y esta verdad permanece inmutable a través del tiempo. Cada creyente hoy enfrenta el mismo salón del trono interior, el mismo campo de batalla oculto donde se deciden las lealtades. La influencia entra por relaciones, cultura, ambición, entretenimiento o emoción. Moldea lo que justificamos, lo que priorizamos y, en última instancia, lo que adoramos. La pregunta nunca es si somos influenciados, sino por quién. El palacio de Salomón se convirtió en el reflejo de esta lucha interior. La misma sabiduría que una vez construyó el templo de Dios fue usada para diseñar santuarios para ídolos. El mismo intelecto que escribió los proverbios de la Escritura fue silenciado por pasiones que se negó a disciplinar. Su reino comenzó como testimonio del orden divino, pero terminó como advertencia acerca de la lealtad dividida. Cuando el corazón deja de proteger la fuente de su influencia, comienza a servir aquello que antes resistió. La reina oculta en las sombras de Salomón permanece como un símbolo no solo de una mujer hace mucho olvidada, sino de toda fuerza que susurra contra la santidad, de todo afecto que compite con el amor de Dios. Su poder no se limitó a un palacio. Fue el modelo de cada tentación sutil que alguna vez atrajo a los fieles hacia el compromiso. La influencia no es neutral. Construye o destruye, purifica o corrompe. Fortalece la fe o la reemplaza por algo que parece fe, pero carece de su fundamento. Y el mayor peligro de la influencia es que siempre parece justificada. Lleva el disfraz de la razón, la belleza o la emoción, hasta que el corazón ya no reconoce cuán lejos se ha desviado. La caída de Salomón no fue un colapso de sabiduría, sino una corrupción de adoración. Coronó el afecto equivocado en el templo de su corazón. Y de ese solo acto de devoción mal dirigida vino la ruina de una nación. El trono invisible, el trono de la influencia, se convirtió en el verdadero asiento de poder detrás de la edad dorada de Israel. Y así, la lección perdura para cada generación. Guarda no solo lo que construye, sino a quien permites hablar tu corazón mientras lo construye. Porque quien se sienta más cerca de tus decisiones
es quien realmente ocupa el trono de tu vida. La reina oculta en las sombras de Salomón quizá haya desaparecido hace siglos, pero su legado permanece una parábola viviente, que nos advierte que las mayores batallas del reino de Dios aún se libran en los palacios invisibles del corazón humano. La historia de Salomón no pertenece únicamente a las páginas de la historia, habla a través del tiempo a cada creyente que alguna vez ha sido encargado con el favor de Dios. Su ascenso y caída no son simples eventos políticos, sino espejos espirituales, reflejando la misma verdad para cada generación. El mayor reino que gobernarás es el que existe dentro de tu corazón. Puede que no lleves corona ni te sientes en un trono, pero toda persona reina sobre algo sagrado, el reino de sus decisiones, sus afectos y sus lealtades. Ese es el campo de batalla, donde se decide el destino de cada alma. Lo que permites habitar en tu corazón eventualmente gobernará tu vida. Lo que permites por afecto se convierte en el camino de tu adoración. La Escritura da este mandato con claridad penetrante. Por encima de todas las cosas guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él. Estas no son palabras de un filósofo sin pruebas, son palabras del mismo Salomón, pronunciadas en la época en que aún caminaba en sabiduría. Pero más tarde, el mismo hombre que advirtió a sus hijos que guardaran sus corazones, se convirtió en el ejemplo viviente de lo que ocurre cuando ese consejo se ignora. La sabiduría permaneció verdadera, fue la obediencia la que falló. Guardar el corazón no significa cerrarlo, significa protegerlo con discernimiento. Significa entender que la influencia es sutil, que el afecto puede engañar, y que el compromiso rara vez llega disfrazado de rebelión. La reina que desvió a Salomón no llegó con ejércitos ni amenazas. Llegó con calidez, con música, con encanto, y así es como suele operar la tentación, no mediante confrontación, sino mediante invitación. Guardar el corazón requiere vigilancia, no paranoia, límites, no aislamiento. Es el acto diario de medir cada voz, cada relación, cada búsqueda y cada pasión con una sola pregunta: ¿esto me acerca más a Dios o me aleja silenciosamente de él? La respuesta a esa pregunta revela a quién realmente se sienta sobre tu trono. La caída de Salomón comenzó cuando permitió que aquello que parecía inofensivo compartiera espacio con lo que era santo. Un corazón dividido existe mucho antes de una caída visible. Las colinas se llenaron de altares solo después de que el altar interior de Salomón ya había sido dividido. No perdió su reino de la noche a la mañana. Lo perdió un afecto a la vez. La advertencia no podría ser más clara. Los pequeños compromisos que quedan sin confrontar algún día exigirán tu adoración. Israel perdió su unidad porque su rey perdió su lealtad. Un reino se fractura hacia afuera solo después de fracturarse hacia adentro. Y así es con cada creyente. El momento en que permitimos que algo compita con el señorío de Cristo, la paz dentro de nosotros comienza a erosionar. Guardar tu corazón es guardar el trono donde Cristo debe reinar solo. Significa rendir tus emociones, ambiciones y deseos a aquel que los redimió. Significa reconocer que la protección espiritual no se trata de fuerza de voluntad, sino de adoración. ¿Quién recibe tu atención, tu confianza, tu tiempo? Porque cualquier cosa que capture eso, eventualmente te capturará. La reina oculta en las sombras de Salomón fue una persona, pero su influencia representa un principio universal. El seductor tirón de la devoción dividida. Su historia nos advierte que el peligro espiritual a menudo usa la máscara del afecto, la razón o el progreso. La mayor victoria del enemigo no se encuentra en la rebelión, sino en la distracción, cuando convence al corazón de compartir lo que debía permanecer sin. Por lo tanto, guarda tu corazón como si guardaras un templo sagrado. No permitas que ningún rival reclame el lugar destinado solo para Dios. Coloca centinelas en las puertas de tus pensamientos. Mantén tu amor puro, tu fe anclada y tus prioridades arraigadas en lo eterno. La sabiduría puede construir la casa, pero solo la devoción puede mantenerla en pie. La historia de Salomón termina como advertencia, pero la tuya no tiene por qué hacerlo. La lección que dejó atrás no es de desesperación, sino de redirección. El mismo Dios que lo llamó puede restaurar cualquier corazón que regrese en humildad. Las sombras de influencia pierden su poder en el momento en que se permite que la luz entre, y esa luz, la presencia de Cristo, aún brilla para todo corazón dispuesto a ser sanado nuevamente. Guarda tu corazón, porque de él fluye el curso de tu vida.
Guarda tu lealtad, porque forma tu eternidad. Guarda tu trono, porque pertenece al rey que lo compró con su sangre. Que nada, ninguna influencia, ningún afecto, ninguna sombra vuelva a ocupar su lugar. La historia de Salomón se cierra con tristeza. Un reinado dorado apagado por la devoción dividida. Sin embargo, la Escritura no nos deja bajo el peso de su fracaso, nos apunta hacia la redención. De las ruinas de su reino y de las cenizas de su compromiso se levantaría un rey mayor, uno no definido por el oro o la grandeza, sino por la gracia y la verdad. Este rey no construiría templos de piedra destinados a desmoronarse. Él edificaría un templo vivo dentro de los corazones humanos. Su nombre es Jesucristo, el verdadero Hijo de David, la sabiduría de Dios hecha carne. Donde Salomón gobernó por el esplendor de la sabiduría humana, Cristo reina mediante el poder del amor divino. Donde Salomón buscó paz mediante alianzas políticas, Cristo aseguró la paz eterna mediante su sacrificio. Él no reunió esposas extranjeras para fortalecer su trono, en cambio redimió a una sola esposa, la iglesia tomada de toda nación, tribu y lengua. Ella no es unida por diplomacia, sino por la limpieza de su sangre y la morada de su espíritu. A través de él, la familia rota de la humanidad se convierte en una nación santa, restaurada y reconciliada con Dios. Los contrastes entre Salomón y Cristo son intencionales y reveladores. El corazón de Salomón fue dividido. El corazón de Cristo es íntegro y firme en amor. Salomón entregó su sabiduría al afecto. Cristo entregó su afecto a la obediencia. Salomón edificó lugares altos para ídolos. Cristo derribó el poder de los ídolos mediante la cruz. El reino de Salomón se fracturó después de su muerte. El reino de Cristo comenzó con su resurrección y nunca tendrá fin. El hombre más sabio falló donde el Salvador sin pecado prevaleció. Jesús es el rey que no pudo ser corrompido por el encanto de ninguna reina, porque Él es el esposo que ama perfectamente. Las tentaciones que atraparon a Salomón, poder, placer, orgullo, le fueron presentadas a Cristo en el desierto, pero Él las venció todas con las palabras de su Padre. Enfrentó al mismo enemigo donde Salomón escuchó el susurro, Jesús lo silenció. Su victoria no fue para Él mismo, sino para nosotros, para que nuestros corazones no vuelvan a inclinarse ante amores menores. Este es el corazón de la redención, donde la humanidad cayó por deseo mal dirigido. Cristo restaura mediante devoción santa. Nuestro Rey no exige perfección antes de ofrecer pacto. Él nos da pacto para hacernos perfectos en su presencia. Él guarda a su esposa con fidelidad inquebrantable y la llama a hacer lo mismo, tú amarle con un corazón sin división, a rechazar los ídolos sutiles que aún buscan tronos dentro de nosotros. Que el legado de Salomón no sea condenación, sino invitación. Su historia nos advierte sobre la lealtad dividida, pero la historia de Cristo nos asegura gracia infalible. No estamos llamados a lamentarnos eternamente por la caída de Salomón. Estamos llamados a levantarnos en la fuerza de la fidelidad de Cristo. El mismo Dios que fue paciente con Israel, ahora habita dentro de su pueblo mediante el Espíritu Santo, capacitándolos para vivir en pureza y perseverancia. Por lo tanto, destrona a todo rival que compita por tu corazón. Quita los ídolos tanto visibles como invisibles que susurran promesas de satisfacción aparte de Dios. Silencia toda voz que te aparte de la devoción, sin importar cuán suave o persuasiva sea. Tu corazón no es un mercado de afectos, es un templo comprado por la sangre del Cordero. Y este rey, al contrario de Salomón, nunca compartirá su gloria con otro. Vive como alguien que le pertenece. Construye tu vida sobre el fundamento que no puede quebrarse, la verdad que no puede desvanecerse, el reino que no puede caer. Adora con un corazón sin división, anclado en la fidelidad del esposo que te amó primero y que aún te ama. Porque el trono de Salomón puede haberse reducido al polvo, pero el trono de Cristo permanece para siempre, incorrupto, inconmovible y eterno. En él, toda sombra es disipada. Todo corazón dividido puede ser sanado y toda alma puede encontrar a su verdadero rey, aquel más grande que Salomón, el esposo que reina con justicia y cuyo amor no tendrá fin. Gracias por unirte a esta exploración de una de las historias más reveladoras de la Escritura, la influencia oculta detrás del trono de Salomón. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la sabiduría puede ser eclipsada por el afecto, cómo las bendiciones pueden ser puestas en riesgo por el compromiso, y cómo incluso los corazones más grandes pueden fallar
cuando dejan de guardar su devoción a Dios. Si esta historia ha profundizado tu comprensión de la sabiduría divina y ha expuesto las vulnerabilidades silenciosas del corazón humano, te animo a compartir su mensaje para que otros sean fortalecidos por su verdad. Dale me gusta a este video para ayudar a que este mensaje alcance más personas que necesitan discernimiento bíblico y ánimo espiritual. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo y reflexiona sobre quién crees que representó más la reina en sombras en la vida de Salomón. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo los misterios de la Escritura. Y comparte esta historia con alguien que necesite un renovado discernimiento espiritual y el recordatorio de mantener su corazón devoto al Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, llenando tus días con la sabiduría que protege contra todo compromiso sutil. Que su verdad afirme tu corazón, su espíritu guíe tus pasos y su amor te recuerde que Cristo el Rey más grande, el esposo fiel reina para sí. Que la sabiduría que una vez elevó un reino fortalezca ahora tu fe para que camines cerca de aquel cuyo trono jamás caerá.